Ush Incidente, parte 2. Pof. Tercera persona. El rugido del gnomo con alas de murciélago resonó en los cielos, su negra silueta surcando el aire como un borrón distorsionado. Izuku se impulsó hacia atrás, esquivando por escasos centímetros las garras extendidas de la criatura. Su luz parpadeaba frenéticamente mientras los sensores intentaban calcular los erráticos patrones de vuelo del enemigo. Es rápido. Realmente rápido. Jarvis, calibra los misiles para un seguimiento avanzado. Entendido, señor. Los compartimentos en sus hombros se abrieron de nuevo. Una nueva oleada de misiles salió disparada, buscando al gnomo con absoluta precisión. La criatura soltó un rugido, plegó las alas y entró en caída libre, esquivando casi todos los proyectiles. Los que alcanzaron su cuerpo estallaron en llamas y fragmentos metálicos. Izuku mantuvo los ojos fijos en la pantalla. Eso debería haberle dañado al menos. Entonces, su expresión se endureció al ver los datos en el HUD. Daños mínimos. Cuando el humo se disipó, el gnomo seguía prácticamente intacto. Los puntos donde habían impactado los misiles ya mostraban claros signos de regeneración. Por supuesto, tiene curación acelerada. Izuku sintió un escalofrío de frustración. Su arsenal actual no era letal, estaba programado para incapacitar y neutralizar sin matar. Pero eso significaba que sus armas no eran lo bastante fuertes para alguien que podía recuperarse tan rápido. El gnomo rugió de nuevo, extendió violentamente las alas y cargó contra él. Izuku aumentó la potencia de los propulsores, girando en el aire para evitar el ataque. El gnomo pasó disparado como una bala, la presión de su paso casi le hizo perder el equilibrio. Si esto sigue así, este combate durará demasiado. Necesitaba más potencia. Necesitaba todo lo que la armadura podía ofrecerle. Jarvis. Apretó los dientes. Libera el 100% de la capacidad de la armadura. Afirmativo. Eliminando todas las restricciones de seguridad. Una señal roja parpadeó en el HUD. Mode. Overdrive Initiated. En ese momento, toda la estructura de la armadura se reajustó. Las placas se expandieron, los respiraderos ocultos liberaron nuevas salidas de calor y los propulsores aumentaron drásticamente su potencia. Poco a poco, la energía brillante de las salidas de calor del traje se hizo más intensa a medida que se activaba el sistema de sobrecarga. Los propulsores ardían ahora con una intensidad absurda, y su cuerpo estaba rodeado de ondas de calor y electricidad estática. El gnomo, que se había dado la vuelta y se preparaba para atacar de nuevo, no tuvo tiempo de reaccionar. Izuku explotó hacia adelante, apareciendo frente a la criatura con un estampido sónico. Lanzó un puñetazo directo, golpeando el pecho del gnomo con toda su fuerza. ¡Boom! El impacto lanzó al monstruo cientos de metros hacia atrás, rasgando el cielo. Pero incluso con el contundente golpe, Izuku vio que la carne del gnomo se regeneraba rápidamente. ¿Sigue en pie? El monstruo rugió, batiendo las alas y estabilizándose en el aire. Su mirada vacía y bestial se fijó de nuevo en Izuku. El joven héroe apretó los puños. Sigue siendo una persona. Aunque fuera un villano, Izuku no podía acabar con él sin más. Necesito encontrar otra forma de detenerlo. El gnomo cargó de nuevo. Esta vez, Izuku no retrocedió. Él también cargó. Izuku esquivó por milímetros, evadiendo las afiladas garras mientras lanzaba propulsores sobrecargados. El cielo se convirtió en un intenso campo de batalla, con relámpagos azules que destellaban cada vez que los propulsores de la armadura impulsaban a Izuku en curvas imposibles. Entonces, en medio del intercambio de golpes, el radar de la armadura alertó de la aproximación de un objeto a gran velocidad. Izuku arrugó la frente y miró a un lado. Una enorme figura negra pasó disparada como un misil, zumbando entre él y el alado gnomo. Los dos se detuvieron un momento, observando el cuerpo que surcaba el cielo a toda velocidad. Izuku parpadeó. ¿Qué ha sido eso? El polvo del impacto aún estaba en el aire cuando la voz temblorosa de Agakure cortó el silencio. Ryuji, está bien. Aún está vivo, ¿verdad? Por favor, decidme que no ha muerto. Antes de que nadie pudiera responder, el sonido de una repentina explosión les hizo dar un respingo. Y entonces, de las profundidades del cráter, Ryuji salió ileso, quitándose el traje como si acabara de tropezar con un escalón. Dios mío. Estaba tan preocupado. Gritó Agakure aliviado. Momo, que estaba más atrás, dejó escapar un pesado suspiro, agarrándose el pecho. Eso ha sido terrorífico. Ojiro parpadeó un par de veces, aún intentando procesar lo que había pasado. ¿De verdad aguantó todo eso y no se hizo ni un rasguño?
Le estaban enterrando vivo, ha sido increíble. Kirishima estalló de emoción, con los ojos brillantes. Tan varonil. Tan duro. Ryuji es el hombre. Hiro se tocó los oídos con los dedos, sintiendo aún los ecos del impacto resonando en ellos. Ha sido tan fuerte. Todoroki permaneció en silencio, con sus ojos serios escrutando el campo de batalla que tenía delante. Pero entonces el resto de los estudiantes cambiaron su atención. En medio del grupo, Pastel de Arroz seguía sentado, completamente erguido, como un majestuoso centinela que protegía a sus aliados. La gran loba blanca, de 3 metros de altura, parecía casi una criatura mística, con su pelaje esponjoso meciéndose suavemente y sus ojos azul cristalino brillando como joyas. Mírala. Mina fue la primera en hablar, con los ojos brillantes de emoción. Los alumnos se reunieron rápidamente, uno a uno, expresando pura admiración. Ahora está, tan elegante, comentó Momo, impresionada. Hiro se rió. Y pensar que nos ha salvado de esa niebla, gracias, Pastel de Arroz. La loba no respondió verbalmente, pero su pecho se infló sutilmente, aceptando claramente el elogio con dignidad. Mina sonrió maliciosamente, chasqueando los dedos. Vale, pero ¿y sí, ahora que es grande, quizá pueda tocarla de verdad? Dijo Mina con una sonrisa socarrona. Antes de que nadie pudiera advertirla, saltó hacia adelante, con las manos extendidas. Y en un destello blanco, Rizekei desapareció de su vista. Mina cayó de bruces al suelo. ¿Cómo puede ser tan rápida? Levantó la cabeza, confusa. Rizekei reapareció a unos metros de distancia, sentada exactamente en la misma posición que antes, como si nada hubiera pasado. Me siento rechazada. Mina hizo un mohín, cruzándose de brazos. Sigue sin dejar que nadie la toque, rió Kaminari por lo bajo. En cualquier caso, tenemos que concentrarnos. Aún no estamos fuera de peligro, dijo 13 con firmeza, intentando devolver al grupo a la realidad. Eso es. Dirijámonos a la puerta y salgamos de aquí lo más rápido posible. Declaró 13, adoptando su postura de héroe experimentado. Todos se congelaron. El cuerpo de Pastel de Arroz se puso rígido y, con un movimiento fluido, se puso a 4 patas, gruñendo profundamente. El pelaje de su cuello se erizó. El aire alrededor de su forma lupina empezó a cambiar. Mina tragó saliva. ¿Acaba de ponerse nerviosa por nuestra culpa? Entonces, antes de que pudieran procesarlo, el gnomo de 4 brazos emergió del bosque. El monstruo avanzó rápidamente, saltando desde lo alto de uno de los montones de escombros, dirigiéndose directamente hacia los estudiantes. ¡Mierda!, gritó Kaminari, dando un paso atrás. El monstruo levantó sus 4 musculosos brazos, listo para atacar. Pero antes de que tocara el suelo, Pastel de Arroz actuó. Con un rugido feroz, abrió la boca. El aire a su alrededor empezó a comprimirse justo en el centro, y entonces, SFX. ¡Boom! Una poderosa ráfaga de aire comprimido salió disparada de su boca, golpeando al gnomo como el disparo de una bazuca invisible. El gnomo salió despedido hacia atrás con una fuerza absurda y su cuerpo salió despedido como si lo hubiera atropellado un tren de alta velocidad. Antes de que nadie pudiera reaccionar, Rizekei saltó tras él. Pero no se limitó a saltar, sino que caminó literalmente por el aire, utilizando su peculiaridad para crear pasos invisibles de viento mientras perseguía a su objetivo. La clase se quedó completamente inmóvil. El único sonido era el del viento. ¿Habéis visto lo mismo que yo? Kaminari rompió el silencio. Sí, dijo Hiro, parpadeando lentamente. Mina tragó saliva. Nunca pensé que diría esto en mi vida, pero, ahora me da un poco de miedo Pastel de Arroz. Zero señaló al cielo, donde el lobo desaparecía en dirección al gnomo. Está literalmente caminando sobre el aire, chicos. Agakure se estremeció. Ya es oficial. Pastel de Arroz da más miedo de lo que parece. 13 finalmente salió de su asombro. Esto no cambia el hecho de que tenemos que salir de aquí. Vale. Momo asintió rápidamente, todavía asombrada. Con eso, los estudiantes y 13 empezaron a correr hacia la puerta, sin darse cuenta de que Todoroki se había alejado del grupo y se dirigía hacia el campo de batalla. Ryuji flotaba en el cielo, con los brazos cruzados, observando cómo la nube de polvo y escombros se disipaba en la distancia. ¿Así que sigues vivo?, murmuró, con sus ojos dorados brillando de expectación. Bueno, habría sido un fastidio si hubieras muerto tan rápido. De entre los escombros, un rugido monstruoso cortó el aire. El gnomo salió ileso de la devastación, con sus heridas ya completamente regeneradas.
Su grotesco cuerpo crepitaba con cada movimiento y su pesada respiración expulsaba una niebla espesa y caliente. Ryuji sonrió. ¿Necesitas un empujoncito? Con un movimiento casual, Ryuji extendió la mano y tiró del gnomo hacia él usando la telequinesis. La criatura ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar. En un momento, estaba rugiendo entre los escombros. Al siguiente, estaba a centímetros de la cara de Ryuji. Ahora, acércate, SFX. Crack. Ryuji asestó un puñetazo devastador directo a la cabeza de la criatura. El impacto hizo que el aire a su alrededor estallara en ondas de choque. El gnomo salió despedido hacia atrás como un meteoro, surcando el cielo durante varios metros. Pero se recuperó en el aire, aterrizando pesadamente en el suelo. Y antes de que Ryuji pudiera hacer otro comentario, la criatura se lanzó hacia adelante y lo agarró por los brazos. La sonrisa de Ryuji se desvaneció por un momento al sentir un extraño cosquilleo. Su aura dorada estaba siendo drenada. ¿Eh? Enarcó una ceja. Entonces, ¿tú también tienes esa rareza? Ryuji recordaba bien ese poder. Rikiya Katsukame, de la Shia Saikai, utilizaba esta habilidad para drenar la energía vital de otros y fortalecerse a sí mismo. Pero había un problema. Ryuji tenía literalmente energía vital infinita. Esto significaba que mientras el gnomo intentaba drenarla, era como intentar beber de un océano infinito. El gnomo apretó su grotesco cuerpo alrededor de Ryuji, intentando aplastarlo. ¿Intentando aplastarme? Colega, ¿tienes idea de lo metido que te has metido en la mierda? Con insultante facilidad, Ryuji agarró la muñeca del gnomo. Muy bien, ya basta. Ahora, quítate. Lo arrojó a un lado como si fuera una bolsa de basura. El gnomo salió despedido brutalmente, pero antes de que pudiera volar demasiado lejos, Ryuji salió disparado tras él, surcando el cielo como una bala dorada. Apareció junto a la criatura en el aire y le asestó un puñetazo tan rápido y potente que el gnomo salió volando aún más lejos. Pero Ryuji no había terminado y volvió a la carga. Otro puñetazo. SFX, bam. Y otro puñetazo. SFX, bam. Y otro. SFX, bam. Cada impacto sonaba como un trueno. Cada golpe hacía vibrar y temblar el aire. En un abrir y cerrar de ojos, Ryuji alcanzó al gnomo y se colocó encima de él, con los ojos brillándole intensamente. Ahora, veamos si te gusta una barbacoa. Dos láseres dorados salieron disparados de sus ojos e impactaron de lleno en el gnomo. La criatura rugió de dolor y salió despedida hacia el suelo. SFX. Boom. El impacto causó un desastre natural en toda regla. Los árboles fueron barridos como si fueran de papel. El suelo se hundió bajo la absurda presión. Toda la zona se convirtió en un mar de destrucción. Ryuji descendió con calma, aterrizando en medio del caos. Ahora, veamos si, antes de que pudiera terminar la frase, el gnomo emergió del polvo, con sus heridas ya completamente regeneradas. Y ya estaba preparando un puñetazo monstruoso, y Ryuji respondió del mismo modo. Los dos golpes chocaron, o al menos eso se suponía. El aire se partió. La fuerza de ambos puñetazos era tan colosal que ninguno de los dos puños llegó a tocarse. La presión entre ambos generó ondas destructivas que estallaron en todas direcciones. Fue un despliegue de poder puro y absoluto. La vegetación que quedaba en el bosque fue aniquilada al instante. El suelo tembló violentamente, resquebrajándose en todas direcciones. La onda expansiva recorrió la USG, haciendo temblar toda la estructura. Incluso las zonas distantes sintieron el impacto. Ryuji entrecerró los ojos. Esto no es bueno. Se dio cuenta de que el gnomo se había hecho más fuerte. ¿Era porque había absorbido su energía vital? Si seguía drenando esa energía, el gnomo podría volverse aún más poderoso e incontrolable. Y eso podría poner en peligro a todos sus compañeros y profesores. Muy bien. Se acabó el juego. Interrumpió el ataque y propinó una brutal patada al gnomo. La criatura voló como un misil, estrellándose contra varias rocas por el camino. Pero antes de que Ryuji pudiera prepararse para otro ataque, un puño gigante salió de la nada y le golpeó de lleno en la cara. El impacto le hizo volar hacia atrás por los aires. Antes de que pudiera recuperarse, el gnomo ya estaba al otro lado. Lanzando otro puñetazo y persiguiendo a Ryuji. Esta vez, el monstruo agarró la pierna de Ryuji antes de que pudiera reaccionar. Y comenzó a golpearlo de lado a lado como un muñeco de trapo. Cada impacto destruía más y más terreno a su alrededor. Por un momento, Ryuji se quedó callado hasta que resopló. Ya basta. Se acabó la diversión.
Entonces, el brazo del gnomo simplemente explotó con un rápido puñetazo. La sangre y la carne volaron por todas partes mientras Ryuji finalmente se liberaba. Se quedó suspendido en el aire, quitándose la ropa. Enhorabuena, tío, murmuró, mirando a la criatura. Has conseguido arruinar mi pose de tipo duro. Al gnomo no le importó. Ya se estaba regenerando, preparándose para atacar de nuevo. Ryuji suspiró. Sus ojos brillaron con un tono dorado y su aura explotó a su alrededor. Y entonces, cargó contra el gnomo una vez más. El gnomo también volvió a cargar contra él, usando sus dos grotescos brazos para intentar aplastarlo. Pero Ryuji atrapó ambas manos en el último segundo. Por un momento, pareció que estaban en un punto muerto de fuerza, pero solo por un instante antes de que Ryuji comenzara a dominarlo sin esfuerzo. Usaré solo un poco más de fuerza, murmuró. Y entonces, con un movimiento preciso, retorció los brazos del gnomo en direcciones opuestas, arrancándole las extremidades del cuerpo. El gnomo gritó, pero el sonido se cortó al instante cuando Ryuji le asestó un devastador golpe bajo la barbilla. El puñetazo fue tan potente que destrozó todo el torso superior de la criatura. Pero eso no fue todo. El impacto generó una enorme explosión de aire, tan destructiva que barrió por completo el techo del Usj. Las nubes se despejaron al instante. Y sobre todo, un colosal agujero se abrió en el cielo, revelando las estrellas y el oscuro vacío del espacio. Ryuji miró hacia arriba, viendo el daño que acababa de hacer. Un agujero literal en la atmósfera. Se rascó la nuca. Vale, quizá usé un poco demasiada fuerza. Momentos antes del impacto entre las fuerzas y la destrucción del techo de luz, los cielos rugieron. Izuku salió disparado hacia adelante, su cuerpo se transformó en una estela de luz verde azulada cuando los propulsores alcanzaron un nuevo nivel de potencia. El viento azotaba su traje metálico y el calor de la aceleración generaba ondas supersónicas. El gnomo también se lanzó hacia adelante, con sus alas membranosas batiendo violentamente, impulsándolo como una aberración de los cielos. Su mirada vacía y animal se fijó únicamente en Izuku. La colisión fue brutal. Ambos chocaron en el aire como dos meteoritos en trayectoria de colisión, y la fuerza del impacto reverberó en una estruendosa onda expansiva. Izuku giró su cuerpo en el aire, esquivando un golpe mortal que rozó el casco de su armadura. Antes de que pudiera contraatacar, el gnomo blandió sus garras en un arco devastador. El impacto resonó en la armadura de Izuku, que sintió como el golpe desgarraba las capas exteriores de metal. Su hoz emitió una advertencia roja, indicando daños estructurales. Ha conseguido dañar la aleación de titanio. El gnomo no le dio tiempo a pensar. Cargó de nuevo y lanzó un feroz ataque contra el pecho de Izuku. Izuku salió despedido hacia atrás, girando en el aire, con el cuerpo atravesando las nubes como un proyectil fuera de control. Pero no perdió el control. Los propulsores traseros se encendieron a toda potencia, estabilizándolo rápidamente. Sus ojos verdes brillaban tras el visor, mientras su mente procesaba cada detalle del combate. Sus ataques son fuertes, pero siguen un patrón. Cuando Jarvis termine de analizar su patrón, atravesaré su defensa. Apretó los puños. Hora de contraatacar. Izuku explotó con velocidad, dejando un arco eléctrico en el cielo. Esta vez, no solo estaba intercambiando golpes, estaba dominando el intercambio. Cada esquiva era precisa. Cada puñetazo era más rápido, más preciso. Su cuerpo bailaba entre los ataques del gnomo, esquivando garras y mandíbulas como si conociera los ataques antes de que se produjeran. El gnomo rugía de frustración, intentando golpearle, pero Izuku era demasiado rápido. Apareció detrás de la criatura en un abrir y cerrar de ojos, golpeándole las costillas. El impacto deformó el costado del monstruo, haciéndolo volar sin control. Pero Izuku le siguió. Con un chasquido metálico, levantó el brazo y disparó un rayo repulsor, golpeando al gnomo en el pecho. La criatura aulló de dolor y sus alas se agitaron en el aire. Izuku no le dio tregua. Salió disparado hacia arriba, lo alcanzó, y luego agarró sus alas de murciélago con la nueva e inmensa fuerza de su armadura. El gnomo se retorció, intentando liberarse, pero Izuku no lo soltó. Con un rápido movimiento, activó los lanzadores de telaraña de sus brazos. Las hebras se enrollaron alrededor de las alas y se tensaron con fuerza. El gnomo, ahora sin control de vuelo, comenzó a caer en caída libre. El viento silbaba ferozmente mientras descendían a gran velocidad, atravesando capas de aire como un misil que cae. Pero Izuku no había terminado. La electricidad estática alrededor de su armadura se intensificó. Sus propulsores se realinearon y se expandieron en sus codos y hombros.
Su visor brillaba mientras Elud preparaba el siguiente ataque. Es hora de acabar con esto. Golpe de pistola de máquina con los propulsores al máximo, Izuku empezó a descargar una andanada de golpes rápidos y devastadores contra el Nomu. Sus puños golpearon al monstruo a una velocidad absurda, cada puñetazo disparado como una bala de cañón. La fuerza era tan grande que se formaron ondas de choque en la espalda de la criatura mientras ambos descendían como un proyectil humano hacia el suelo. El Nomu intentó regenerarse, pero los golpes eran demasiado rápidos para que su factor de curación pudiera seguir el ritmo. Cada golpe dejaba su cuerpo más destrozado, su estructura más inestable. Y entonces, los dos chocaron contra el suelo de luz con una fuerza devastadora. Se formó un cráter por el impacto, levantándose polvo y escombros de la destrucción. El sonido resonó por todo el campo de batalla, como si hubiera explotado una bomba. Se hizo el silencio durante unos segundos. El polvo comenzó a asentarse. Y en el centro del cráter, Izuku estaba de pie, con la armadura ligeramente dañada y el pecho subiendo y bajando con la respiración agitada. Bajo él, el Nomu yacía inmóvil, su cuerpo temblaba débilmente, su factor regenerativo luchaba por recuperarse tras ser destruido golpe tras golpe. Izuku miró a la criatura, con expresión seria. No había matado. Pero tampoco se había contenido. La armadura brillaba débilmente, indicando que aún funcionaba. Izuku dejó escapar un suspiro. Lo he conseguido, pero antes de que pudiera relajarse, el aire crujió mientras un sonido ensordecedor recorría todo el campo. El suelo tembló violentamente, resquebrajándose en todas direcciones. ¿Qué demonios? El ensordecedor sonido del impacto entre Ryuji y el Nomu más grande aún resonaba por todo el campo de batalla. El suelo seguía resquebrajándose y el polvo bailaba en el aire como espectros sin rumbo. Pero incluso en medio de este caos absoluto, Pastel de Arroz no se detuvo. Corría por el aire, sin que sus patas tocaran el suelo, impulsada por la fuerza invisible del viento que respondía a su voluntad. Cada movimiento era preciso, fluido, como si se deslizara por un río invisible. El Nomu de 4 brazos rugió, intentando contraatacar. Pero con cada intento de ataque, era alcanzado por un cañón de aire desde arriba y desde los lados. El lobo blanco nunca se quedaba en el mismo sitio. Otro disparo alcanzó al monstruo, obligándolo a retroceder, con sus heridas regenerándose a cada instante. Con un rugido frustrado, el Nomu plantó sus 4 brazos en el suelo destruido, arrancando un enorme trozo de tierra y lanzándolo directamente hacia el lobo gigante. Los escombros volaron como un meteoro, y las sombras se tragaron a Pastel de Arroz por un momento. Pero ella no se inmutó. El aire a su alrededor se concentró en un solo punto, y en un instante, SFX. ¡Boom! Disparó un cañón de aire comprimido con una fuerza brutal. El enorme trozo de tierra quedó reducido a polvo, y los escombros se esparcieron por el campo como una lluvia de cascotes. Pero en medio de la destrucción, surgió la figura del Nomu. Utilizando los escombros como distracción, cargó hacia adelante a toda velocidad, con sus 4 brazos levantados para golpear al lobo con una fuerza aplastante. Pero el aire que rodeaba al Nomu cambió y se hizo más denso, ralentizando su movimiento. La resistencia del aire había aumentado drásticamente. Y entonces, SFX. ¡Woosh! Una enorme ola de aire lo golpeó como un martillo invisible, empujando su cuerpo hacia abajo. Con un estruendo, se estrelló contra el suelo y se formó un cráter a su alrededor. El Nomu intentó levantarse, pero no pudo. La presión sobre su cuerpo era absurda, como si toneladas de aire aplastaran cada centímetro de su existencia. Y entonces, Pastel de Arroz aterrizó frente a él. Sus ojos brillaban como diamantes azules bajo la luz de la luna. Abrió su mandíbula, y dentro de ella, el aire a su alrededor tembló violentamente mientras se reunía en el centro. La fuerza invisible del viento atrapó al Nomu, y ante él, el lobo blanco cargó un ataque que acabaría con él. Y entonces, el disparo impactó de lleno en la parte superior del cuerpo del Nomu, desintegrando su carne antes de que pudiera siquiera gritar. El impacto fue tan violento que el suelo bajo él se hundió, formando una enorme cresta de tierra y escombros. Durante unos segundos, nada se movió. El viento sopló suavemente. Levantó la cabeza hacia el cielo, y aulló victoriosa, con su canción resonando por todo el campo de batalla. Aizawa ya estaba exhausto. Le dolía el cuerpo, los cortes y los moratones se acumulaban a medida que derribaba villano tras villano. Los escombros esparcidos por la plaza dificultaban sus movimientos, y los ojos le ardían por el uso continuo de su Kyok. Pero no podía parar.
Cada segundo que mantenía ocupados a los villanos era un segundo más para que los estudiantes escaparan. Y entonces, entre la destrucción y el polvo, una sombra de Shigaraki se movió. ¿Nunca te cansas de jugar al héroe? La voz rasposa y llena de desdén resonó. Aizawa apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de sentir algo que venía de un lado. Rodó hacia atrás, esquivando por los pelos la mano esquelética que intentaba agarrarle. Si aquel ataque hubiera caído, habría sido el fin. Pero estaba rodeado. Los villanos que le rodeaban ya se estaban moviendo para atacarle todos a la vez. TSK, no puedo evitarlo todo, pero antes de que cualquier golpe pudiera alcanzarle, SFX. Fosh. Una brutal helada barrió la plaza. El suelo bajo los villanos se congeló al instante, sus piernas quedaron atrapadas en un grueso hielo. Aizawa dio un paso atrás y entrecerró los ojos cuando Todoroki apareció justo detrás de él. Parecía que necesitabas ayuda, Sensei, dijo el chico, con una voz carente de emoción. El hielo se elevó rápidamente, inmovilizando por completo a los villanos. Excepto a Shigaraki. Ya había saltado hacia atrás, evitando ser alcanzado por el ataque. Su rostro se torció de pura irritación. Primero ese mocoso dorado, luego un tipo raro con armadura, después un lobo gigante corriendo por el aire, y ahora otro se interpone. Shigaraki chasqueó la lengua, frustrado. El plan perfecto se estaba desmoronando. Pero entonces, a su lado, Kurohiri emergió en una densa niebla púrpura. Por fin había recuperado la consciencia, pero su postura distaba mucho de ser elegante. Temblaba, su cuerpo era visiblemente inestable. Era obvio que Ryuji le había aplastado algunas costillas. Shigaraki descargó inmediatamente su frustración. ¿Dónde estabas?, gritó, con la voz desbordante de odio e irritación. Kurohiri intentó hablar, pero Shigaraki no esperó respuesta. ¿Tienes idea de lo que ha pasado mientras tanto? El villano de la niebla entrecerró sus brillantes ojos, tratando aún de recuperarse, mientras Aizawa y Todoroki permanecían en guardia. Aizawa, a pesar de su agotamiento, analizó el campo de batalla. La mayoría de los villanos habían caído, y solo Shigaraki y Kurohiri seguían en pie para luchar. Pero algo seguía inquietándole profundamente. Ryuji, Aizawa no podía ignorar los ensordecedores sonidos que resonaban desde el otro lado del Luz. Eran sonidos que no deberían existir en un combate normal. Sonaban como algo divino chocando con algo monstruoso. Pero antes de que pudiera profundizar en sus pensamientos, Shigaraki desapareció de su sitio y reapareció detrás de él a través de la niebla. El profesor dio un salto hacia atrás, pero Shigaraki ya estaba estirando la mano para agarrarle del brazo. Todoroki reaccionó al instante, intentando lanzar otro ataque congelante, pero todo se interrumpió. Por la explosión. Una colosal ola de aire surgió del otro lado del Luz, avanzando como una tormenta implacable. El techo de Luz simplemente desapareció, y el cielo nocturno se reveló en un instante. Pero no solo eso, todas las capas de la atmósfera fueron perforadas. La destrucción abrió un enorme agujero, donde el espacio y las estrellas se hicieron visibles. Aizawa se quedó helado. Shigaraki y Kurohiri dejaron de moverse. Incluso los villanos atrapados en el hielo estaban en estado de shock absoluto. No se trataba solo de una exhibición de poder en bruto, sino de algo que trascendía los límites de la propia naturaleza. Durante unos segundos se hizo un silencio aterrador. Todos los presentes fijaron su mirada en medio de aquel vacío estelar, sintiendo por primera vez el miedo a lo desconocido que tanto tiempo habían ignorado. Incidente, parte 3. Pof. Tercera persona. El colosal agujero en el cielo comenzó a cerrarse lentamente. El vasto vacío estelar que había quedado al descubierto fue desapareciendo poco a poco a medida que la atmósfera y el cielo azul llenaban de nuevo el espacio desgarrado. El silencio reinaba en el campo de batalla, pero no duró mucho. ¿Qué demonios ha sido eso? Los villanos gritaron de pánico. ¿Qué era eso en el cielo? ¿Es algún tipo de rareza? ¿Qué clase de monstruo puede hacer eso? El terror y la incredulidad se apoderaron de los criminales. Habían llegado aquí confiados, creyendo que tenían un plan sólido, un gnomo invencible y dos más. ¿Y ahora? Estaban derrotados y aterrorizados, todo por culpa de un único ataque que ni siquiera iba dirigido contra ellos. Aizawa miraba al cielo, todavía aturdido por lo que había ocurrido. Respiró hondo, intentando mantener la compostura, pero la preocupación consumía sus pensamientos. Ryuji había estado luchando contra el otro gnomo cuando ocurrió. ¿Se encontraba bien? O peor aún, ¿era él de alguna manera responsable de esto? Aizawa no quería creerlo, pero la posibilidad le inquietaba.
Sobre todo porque había habido otro choque de fuerzas antes de este ataque absurdamente destructivo. Todoroki, por su parte, tenía una expresión ilegible. Estaba entre sorprendido y asustado. La distancia entre él y el responsable de aquel ataque era inconmensurable. Tragó saliva, con los ojos fijos en el lugar donde se había producido la explosión de aire. ¿Cómo se supone que voy a superar esto?, murmuró para sí. Mientras tanto, Shigaraki estaba furioso. ¿Qué demonios ha sido eso?, gritó Shigaraki, con el cuerpo temblando de rabia y frustración. Miró a Kurohiri, con los dientes rechinándole. Dime que ha sido All Might. Kurohiri guardó silencio un momento antes de responder en voz baja y grave. No, no era él. El villano de la niebla frunció el ceño, sintiendo aún los restos del impacto en su propio cuerpo. Sabía que All Might era poderoso, pero nunca había visto nada parecido. Shigaraki, deberíamos retirarnos. Shigaraki apretó los puños, con los hombros temblorosos. Maldita sea, gruñó, pateando un trozo de escombro cercano. Todo iba mal. Todos los gnomos habían sido dispersados y posiblemente derrotados. Los estudiantes habían logrado escapar y la invasión estaba fracasando. Y ahora, había un bicho raro entre los estudiantes que podía crear literalmente un agujero en el cielo. Kurohiri levantó su niebla, expandiéndola para rodear a Shigaraki. Ven. Shigaraki dio un paso adelante, listo para entrar en la niebla y escapar. Pero entonces su cuerpo fue empujado hacia atrás. ¿Qué? Antes de que pudiera reaccionar, fue arrastrado violentamente por el suelo, con rocas y escombros volando por todas partes. Y al momento siguiente, su cabeza estaba firmemente presionada contra el suelo. Una mano fuerte le agarró el cráneo, aplastándolo contra el hormigón agrietado. El polvo se asentó, revelando a Ryuji, de pie, mirando a Shigaraki con su habitual expresión monótona pero ligeramente nerviosa. Suspiró profundamente, parecía mentalmente agotado. No irás a ninguna parte, amigo. Shigaraki intentó forcejear, pero fue inútil. El aplastante peso de la mano de Ryuji lo mantenía completamente inmóvil. Sus dedos se crisparon, queriendo tocar a Ryuji y desintegrarlo. Kurohiri se preparó para actuar, su niebla expandiéndose, pero fue interrumpido al instante. SFX. Fosh. Todoroki desató una nueva ola de hielo que surgió hacia él. Tú tampoco vas a ir a ninguna parte, dijo el chico, con voz fría y decidida. La niebla de Kurohiri retrocedió un instante, y se le escapó un gruñido irritado. No tenía forma de rescatar a Shigaraki, y ahora tenía que vérselas con Todoroki, Ryuji y Aizawa. No tenía elección. Con una última mirada a Shigaraki, Kurohiri desapareció. Shigaraki temblaba de rabia al darse cuenta de que le habían abandonado. Ryuji contempló la escena y suspiró pesadamente. Luego miró a Aizawa y Todoroki, que seguían claramente conmocionados por todo lo ocurrido. Aizawa entrecerró los ojos, analizando detenidamente al chico. Quería preguntar. Necesitaba preguntar. Pero antes de que pudiera decir nada, Todoroki se adelantó. Miró fijamente a Ryuji, con expresión seria. «Fuiste tú, ¿verdad? ¿Eh?» Ryuji parpadeó, todavía sosteniendo la cabeza de Shigaraki contra el suelo. La explosión. El agujero en el cielo. Se hizo el silencio. Los ojos de Aizawa se entrecerraron aún más. Ryuji se quedó quieto un momento y luego tragó saliva. Ah. Desvió la mirada durante un segundo, su expresión se volvió ligeramente nerviosa. Sí, bueno. Se rascó la nuca. Juro que fue un accidente. Aizawa y Todoroki se quedaron helados. Ryuji volvió a suspirar, murmurando para sí. Maldita sea, esto va a ser difícil de explicar. El incómodo silencio entre Ryuji, Aizawa y Todoroki se rompió bruscamente por un fuerte estruendo metálico, seguido del agudo quejido de unos propulsores averiados. ¡Guau! Todos se giraron justo a tiempo para ver a Izuku volando torpemente por los aires, con su armadura chispeando y temblando como si estuviera a punto de explotar en cualquier momento. «Mierda», murmuró Ryuji, preparado para intervenir si Izuku se convertía en un meteoro humano. Uno de los propulsores de las manos falló, seguido de los pies, y el pobre Izuku cayó en picado como un ladrillo, golpeando el suelo con un doloroso ruido sordo. Rodó un par de veces antes de detenerse justo al lado de Ryuji, que seguía inmovilizando a Shigaraki contra el suelo. Se hizo un silencio incómodo en la zona. Izuku permaneció inmóvil durante unos segundos, hasta que la parte trasera de su armadura se abrió, liberando una bocanada de vapor sofocante, y cayó hacia adelante, jadeando. Uf. Por fin aire fresco.
exclamó aliviado, saliendo de la armadura con la expresión de alguien que casi ha sido asado vivo dentro de una lata de sardinas gigante. Miró a su alrededor, sudoroso y ligeramente aturdido. ¿Están todos bien? Ryuji, que aún sujetaba la cara de Shigaraki contra el suelo, enarcó una ceja. Luego señaló al villano aplastado bajo su mano. Yo estoy bien. ¿Y él? No tanto. Shigaraki murmuró algo ininteligible, pero nadie le hizo caso. Izuku parpadeó. Oh, bueno. Suspiró aliviado y enseguida se volvió hacia Ryuji, con los ojos brillantes de curiosidad. ¿Cómo demonios has hecho ese agujero en la estratosfera? Ryuji se tensó visiblemente, pero mantuvo una expresión neutra. Antes de que pudiera inventar una excusa, Izuku ya estaba en modo análisis, parloteando mientras empezaba a armar una teoría. Vale, vamos a desglosarlo. Me dijiste que tu Kirk funciona con una energía interna que puedes almacenar y usar de varias formas, ¿verdad? Ryuji parpadeó, confuso. Sí. Izuku continuó, ignorando por completo la vacilación de Ryuji. Y también mencionaste que puedes absorber energía del sol y almacenarla. Si combinamos esas dos informaciones, entonces es posible que concentrarás toda tu energía almacenada en un único ataque masivo, lo que explicaría el devastador impacto y el agujero en el cielo. Aizawa y Todoroki escucharon en silencio, absorbiendo cada palabra. Viendo una oportunidad de controlar la narración, Ryuji sonrió ampliamente. Exacto. Izuku sonrió emocionado. ¿En serio? Sí. Concentré toda mi energía para acabar con ese monstruo, solo que me pasé un poco. Hizo un pequeño gesto con los dedos, indicando una pequeña cantidad. ¿Cómo? Solo un poco. Aizawa y Todoroki parecieron aceptar la explicación por el momento, pero seguían claramente conmocionados por el nivel de destrucción. El techo de luz simplemente había desaparecido, y la estratosfera tenía ahora un registro oficial de daños. O al menos, así era. Izuku, por su parte, no podía dejar de sonreír. Es increíble. Dijo, tomando notas frenéticas mentalmente. Así que tu energía acumulada puede liberarse de golpe, aumentando exponencialmente la potencia de tu ataque. Sabía que ocultabas algo. Ryuji rió nerviosamente, rascándose la nuca. Jaja, sí. ¿Quién lo hubiera dicho, eh? Evitó mirar a Aizawa, que seguía analizándolo todo con suspicacia. Izuku, mientras tanto, seguía entusiasmado. Esto es increíble. Nunca me había planteado esta posibilidad, pero tiene todo el sentido del mundo. Si fuiste capaz de hacer eso ahora, significa que tu capacidad de energía tiene un límite de absorción desconocido. Tal vez, si hacemos cálculos basados en la radiación solar absorbida y la dispersión de energía, Ryuji levantó una mano, cortándole. Izuku, cálmate. ¿Qué? Casi me da un infarto al ver ese agujero en el cielo. No quiero un segundo infarto descubriendo que, técnicamente, podría haber volado el planeta si hubiera metido la pata en el ataque. Izuku se quedó callado un momento y luego sonrió. Me parece justo. Aizawa aún no parecía convencido. Entrecerró los ojos mirando a Ryuji. Aunque tu explicación tenga sentido, un ataque así sigue estando muy por encima de lo que cualquier estudiante debería ser capaz. Ryuji levantó las manos a la defensiva. Échale la culpa al grandullón con el que estaba luchando. Si no fuera un tanque, no habría tenido que emplearme a fondo. Aizawa suspiró pesadamente, pasándose una mano por la cara. Me vas a dar dolor de cabeza. Miró a Ryuji con desconfianza, pero decidió no insistir más por el momento. Había asuntos más urgentes de los que ocuparse. Principalmente Shigaraki, que seguía boca abajo en el suelo. Ryuji miró a Izuku y le dio una ligera palmada en la espalda, casi derribando al chico de nuevo. Ahora, ayúdame a asegurar a este chico antes de que empiece a quejarse de nuevo. Izuku sonrió de lado y asintió. Entendido. El sonido de sirenas y múltiples pasos apresurados se acercaba. Ryuji, Izuku, Todoroki y Aizawa miraron hacia la entrada de la USG, viendo a un grupo de profesores emergiendo junto a Olmig, que iba al frente con expresión seria y tensa. Era obvio que algo así iba a ocurrir. Después de todo, habían visto un agujero en el cielo. Lo primero que hicieron los profesores fue evaluar los daños a su alrededor. USG parecía una zona de guerra, el techo prácticamente inexistente, signos de destrucción por todas partes y varios villanos inmovilizados en la plaza central. Midnig, Cementos, Snipe y los demás se detuvieron conmocionados, intentando procesar lo que acababan de presenciar. Olmig mantuvo la compostura, pero era imposible ignorar su mirada fija en el cielo y luego en Ryuji, como si intentara atar cabos.
El silencio fue roto por un gruñido ahogado y el sonido de algo siendo arrastrado. Todos giraron la cabeza, solo para ver una pequeña bola blanca de pelo arrastrando un enorme cuerpo por el suelo. Era Pastel de Arroz, en su linda y pequeña forma, arrastrando el cadáver del gnomo al que había derrotado. Bueno, la mitad, concretamente. Al silencio absoluto le siguió una reacción extremadamente exagerada. Incluso los agentes de policía dejaron lo que estaban haciendo para contemplar la extraña escena. Izuku fue el primero en reaccionar. Espera. Pastel de Arroz, ¿qué estás haciendo? La loba blanca, todavía en su pequeña y linda forma, simplemente continuó tirando del cuerpo de Nomu, deteniéndose a los pies de Ryuji y dejando caer el cadáver de su boca. Meneó la cola con orgullo, mirando a Ryuji como si esperara un elogio. Ryuji parpadeó un par de veces, y luego miró al completamente mutilado Nomu en el suelo. Buen trabajo. Rizekei movió la cola aún más rápido. Midnight se puso una mano en el pecho, sorprendida. Agachadiza se rascó la cabeza, confusa. Cementos parpadeó, sin habla. Olmig se quedó ahí, mirando con la boca abierta. ¿Qué demonios está pasando aquí? Preguntó Cementos, mirando desde el pequeño lobo que arrastraba el cuerpo del gnomo como si fuera un juguete. Rizekei simplemente se sentó frente a Ryuji, moviendo la cola alegremente, como diciendo, ¿he sido una buena chica? Izuku, aún en estado de shock, tartamudeó. Tú, lo mataste. Tragó saliva, mirando horrorizado el cadáver. Espera, tío. Interrumpió Ryuji, levantando la mano para cortar cualquier pensamiento. Izuku le miró de inmediato, esperando claramente una explicación. Escucha, ya he analizado al gnomo contra el que luché. Ryuji comenzó a explicar, su tono ahora más serio. Esa cosa no es humana. Los ojos de Izuku se abrieron de par en par. ¿Qué? Los profesores se centraron inmediatamente en Ryuji, esperando a que diera más explicaciones. Él suspiró, cruzándose de brazos. Use mi Kirk para examinar su composición. Ryuji continuó. Es una combinación de varias personas. De ahí los múltiples quirks. Pero la conciencia en sí, ya ha desaparecido. Lo que queda es solo un montón de carne y poderes cosidos. Señaló la cabeza del gnomo. Ha desaparecido. Se acabó. Es solo un cascarón vacío programado para atacar hasta que muera. Se hizo un gran silencio. Izuku tragó saliva de nuevo, y su expresión de preocupación se desvaneció al procesar la información. Los profesores intercambiaron miradas tensas, pero era difícil refutar la explicación de Ryuji. Al final, Cementos fue el primero en asentir lentamente, Midnight suspiró aliviada, e incluso Olmig pareció aceptar la respuesta. Pero entonces, esperad. Todos miraron a Snipe, que señaló directamente a Rizekei. Si esa cosa es un cachorro, ¿cómo demonios arrastró esa cosa hasta allí? El lobo miró a Snipe, luego al cadáver, y después gruñó suavemente, como si se sintiera ofendido. Ryuji sonrió satisfecho. Subestimas el poder de la motivación. Pastel de Arroz levantó la cabeza con orgullo. Finalmente, Aizawa decidió proceder con el plan de evacuación. Muy bien, vosotros tres, vamos. Miró a Ryuji, Izuku y Todoroki. Tenéis que salir de aquí. Después de todo el caos que provocó Rizekei, Aizawa guió a Ryuji, Izuku y Todoroki fuera de Usopp, donde los otros estudiantes y la policía ya estaban esperando. Los villanos capturados estaban siendo cargados en vehículos policiales, y la zona seguía llena de tensión. En el hombro de Ryuji, Rizekei estaba cómodamente acurrucado, sosteniendo todavía un trozo del uniforme roto del gnomo al que había derrotado, como si fuera un trofeo. En cuanto los tres salieron, el grupo de estudiantes reaccionó de inmediato. ¿Estáis bien? Uraraka corrió hacia Izuku, claramente preocupada. ¿Qué demonios ha pasado ahí dentro? Preguntó Kaminari, mirando nerviosamente a Luz Hagakure, por su parte, fue directo hacia Ryuji. Ryuji. Le temblaba la voz, y Ryuji enarcó una ceja, sorprendido. ¿Hagakure? Se detuvo frente a él, aún jadeante, como si hubiera estado corriendo antes de verle. ¿Estás bien? Desapareciste ahí dentro, luego hubo una gran explosión, y después un agujero en el cielo. ¿Te has hecho daño? Ryuji sonrió satisfecho, sacudiendo la cabeza. Cálmate, estoy bien. Se señaló a sí mismo. Vivo, de una pieza, sin agujeros en el pecho ni brazos arrancados. Hagakure dudó un segundo, pero suspiró aliviado, relajándose un poco. Pero antes de que pudiera decir nada más, así que por eso estabas tan preocupado. Mina apareció de reojo, cruzándose de brazos con una sonrisa maliciosa.
Hagakure no paraba de hablar de ti todo el rato, Ryuji. ¿Era y si está herido? ¿Y si no vuelve? ¿Y si está enterrado entre los escombros? Mina. Ryuji parpadeó, confuso. Izuku y Todoroki enarcaron las cejas al mismo tiempo, mientras Ryuji miraba en la dirección en la que sabía que estaba Hagakure. Sobre su hombro, Pastel de Arroz se limitaba a observarlo todo con ojos brillantes, moviendo las orejas con curiosidad. Interrogación de cierre. Hagakure estaba completamente roja, aunque era invisible para los demás. Y cuando los ojos de Ryuji se encontraron con los suyos, se sonrojó aún más. Inmediatamente se escondió detrás de Mina. Ryuji se limitó a arquear una ceja, confuso. ¿Me he perdido algo? Izuku y Todoroki intercambiaron miradas, mientras Mina reía descaradamente. Hagakure solo quería desaparecer. Ryuji aún intentaba comprender la situación con Hagakure, pero no tenía mucho tiempo para procesar lo que fuera que estuviera sucediendo. ¿Ryuji Fujimoto? Una voz tranquila y firme captó su atención. Giró la cabeza y vio a Naomasa Tsukauchi, el detective de la policía, caminando hacia él. Sobre el hombro de Olmig, Nezu estaba sentado, con los ojos atentos analizándolo todo. Necesitamos un momento para hablar contigo. La charla entre los estudiantes se apagó al instante. Izuku y Todoroki intercambiaron miradas, Hagakure seguía escondido detrás de Mina, y los demás callaron, observando. Ryuji, por su parte, se limitó a suspirar internamente. Por supuesto, esto pasaría, después de todo, no todos los días alguien hace un maldito agujero en el cielo, ¿verdad? Manteniendo su postura relajada, enarcó una ceja. ¿De acuerdo? ¿Aquí mismo, o quieres una habitación especial para esto? Nezu sonrió, claramente divertido por el tono sarcástico. Qué educado eres al ofrecerme un lugar apropiado. De hecho, prefiero hablar en mi despacho. La mirada del director se desvió brevemente, posándose en Rice Cake, que seguía encaramado al hombro de Ryuji. Sus ojos azul cristalinos se entrecerraron y gruñó. Un gruñido bajo, pero lleno de advertencia. El ambiente se volvió ligeramente tenso. Nezu solo sonrió aún más, como si la reacción le pareciera divertida e interesante. Ryuji, por su parte, le acarició la cabeza, tranquilizándola. Cálmate, bola de pelo. La rata no va a morderme. Pastel de Arroz seguía pareciendo desconfiado, pero ya no gruñía. Con un suspiro, Ryuji la levantó de su hombro y la dejó en el suelo, mirándola a los ojos. Quédate. No tardaré. Rice Kate golpeó con la cola una vez en el suelo, claramente disgustada. Y no muerdas a nadie. Rice Kate se limitó a girar la cara, ofendida, como diciendo, ¿por qué demonios supones que yo haría eso? Ryuji enarcó una ceja. No me mires así, los dos sabemos que lo harías. Rice Kate se limitó a resoplar, pero no respondió. Genial. Luego miró a Naomasa y a Nezu. Muy bien, vámonos. Cuanto antes empiece esto, antes acabará. Y con eso, siguió a los dos a la oficina del director, preparándose mentalmente para lidiar con otro dolor de cabeza. Pof. Ryuji sentado en la oficina de Nezu, con Olmig en guardia, Naomasa con esa mirada de detective de alguien que ha visto demasiada mierda en la vida, y Nezu preparando té como si esto fuera una merienda y no un interrogatorio. Definitivamente, no era así como quería acabar el día. Nezu me lanzó una mirada analítica y empezó. En primer lugar, Ryuji, permíteme darte las gracias. Salvaste a nuestros alumnos y profesores de un destino terrible. Tu valentía y eficacia fueron notables, y lo respeto profundamente. Bueno, no todos los días un ratón oso superinteligente me da las gracias. Claro. No hay problema. Casi morir por culpa de los villanos forma parte de la experiencia escolar, ¿no? Nezu sonrió, puso su taza sobre la mesa y su mirada se afiló como una cuchilla. Pero también tengo que admitir que tus acciones son, extremadamente sospechosas. Aquí viene. Has traído a la escuela un animal portador de rarezas extremadamente sospechoso y peligroso. Técnicamente, Pastel de Arroz vino a mí. Causaste destrucción absurda por toda la USG durante tu pelea, técnicamente, el villano estaba en el camino de mi puño. Y, por supuesto, tu última hazaña de marcar el cielo y matar a un villano en un solo ataque. Técnicamente, vale, eso fue culpa mía. Nezu se inclinó hacia adelante, con sus ojos pequeños y brillantes fijos en mí. Entonces, Ryuji, ¿quién eres en realidad? ¿Y para quién trabajas? Le miré con indiferencia y dejé escapar un suspiro cansado. Esto hizo que Olmig se removiera incómodo en un rincón de la habitación y que Naomasa se pusiera rígida, como si mi suspiro fuera el anuncio de un apocalipsis inminente.
Y entonces, con toda la calma del mundo, respondí. Soy Ryuji Fujimoto. Silencio. Y no trabajo para nadie. No estoy afiliado a nadie. Y definitivamente no tengo nada que ver con los villanos que atacaron hoy. Nezu y Naomasa no parpadearon. Rize Cake es mi mascota, y no es peligrosa para nadie sin malas intenciones. Además, ella vino a mí, así que técnicamente yo no la traje. Mi tono dejaba claro que me parecía ridículo estar explicando esto. Toda la destrucción fue solo un efecto secundario de mi Kyok. Lo cual, por supuesto, es verdad, una verdad a medias, usé pura fuerza bruta para eso. Y solo maté al tipo porque ya ni siquiera era humano. Su conciencia se había ido hace mucho. Silencio. Nezu parpadeó. Naomasa le miró. Nezu miró a Naomasa. Está diciendo la verdad. Nezu frunció las cejas. Casi podía oír cómo se sobrecargaban los circuitos de su cabeza. Aproveché el incómodo silencio y me disculpé casualmente. Y perdón por el pequeño incidente con el cielo. Me pasé un poco. Olmigt estiró el cuello en mi dirección, como si esperara oír algo que tuviera sentido. Naomasa intervino, tratando de entender la lógica. Espera. ¿Cómo puede exactamente tu Kirk hacer algo así? Me encogí de hombros. Liberé toda la energía almacenada a la vez en un solo ataque. Nezu arqueó las cejas, como si hubiera notado algo extraño. Me analizó un momento y luego preguntó. ¿Pero eso no demuestra que has estado acumulando energía internamente desde que despertó tu Kirk? Olmigt levantó la cabeza de repente, vi que su expresión se ensombrecía antes incluso de abrir la boca. Espera, ¿eso significa que aquel día en la enfermería? Sí. Le corté antes de que pudiera terminar. Levanté la mano y dejé que una energía dorada brillara en la punta de mis dedos. La habitación se sintió más cálida, me observaron en absoluto silencio. Tenía energía más que suficiente para curarte por completo, Olmigt. Más silencio. Mi poder puede poner el mundo patas arriba. Si quisiera, podría curar cualquier enfermedad o herida. Bajé la voz. Pero no todo el mundo vería eso como algo bueno. Por eso decidí ocultarlo. Naomasa escribió algo en su cuaderno, comprendiendo exactamente mi punto de vista. Todos los Mig parecían conmocionados. Nezu tomó un sorbo de té y esbozó una sonrisa curiosa. Eres realmente intrigante, Ryuji. Dejó la taza de té sobre la mesa y me miró. Entonces, ¿qué te parece si hacemos un trato? Enarqué una ceja. Waen cubrirá tu participación en el ataque y el pequeño incidente en el cielo. Justo. No caerá sobre ti ninguna consecuencia disciplinaria o legal. Estupendo. Además, queremos que te conviertas en un estudiante de clase élite. Eso es nuevo. Pero antes de aceptar, decidí añadir algunas condiciones. Crucé los brazos y hablé con seriedad. Quiero jalea de café ilimitada. Los tres se me quedaron mirando. No las de Lunch Rush. Quiero las que se compran fuera. Nezu parpadeó. ¿Y? Quiero que Rize Cake tenga libre acceso a agua. Nezu ladeó la cabeza. ¿Pastel de arroz? Mi lindo cachorrito. Nezu sonrió. Interesante, acepto. Esbocé una leve sonrisa. Entonces tenemos un trato. Pof. Tercera persona. La brisa salada de la noche soplaba sobre el muelle, llevando el olor a óxido, aceite y rocío marino. Las oscuras aguas del puerto reflejaban las luces de las grúas y los barcos anclados, creando un espectáculo de sombras fragmentadas y destellos. En medio de todo, un enorme carguero anclado en silencio. Era un coloso metálico, apilado con contenedores como piezas de dominó. Los marineros trabajaban sin descanso, descargando la carga, pero sus miradas no dejaban de desviarse hacia la pasarela principal, donde alguien muy importante estaba a punto de descender. Los pasos resonaron en la rampa metálica. Ella apareció primero. Una mujer pelirroja, corta y cortada con precisión, cada mechón en su sitio. Sus ojos ámbar brillaban bajo las luces artificiales, fríos e impasibles, escudriñando su entorno con un aire de soberanía natural. Su presencia era sofocante y el silencio la seguía como una sombra. Detrás de ella, un hombre alto e imponente vestido con un traje oscuro la acompañaba como un auténtico guardaespaldas. Sus músculos estaban tensos, listos para reaccionar al menor signo de amenaza. Su mirada barría la zona como la de un depredador, pero la mujer que tenía delante caminaba sin prisa, sin miedo. Cuando sus pies tocaron el suelo del muelle, un grupo de hombres la esperaba. El líder del grupo se adelantó, un hombre delgado, de mediana edad, con un traje barato y una sonrisa calculada. Hizo una leve reverencia, el aparente respeto de su postura contrastaba con la tensión de sus ojos.
Bienvenida a Japón, señora, dijo con voz suave y untuosa. Hemos estado esperando ansiosamente su llegada. Ella no respondió inmediatamente. Su mirada recorrió al grupo y cada uno de ellos se encogió bajo su juicio silencioso. El hombre continuó, tratando de llenar el incómodo silencio. Lo he preparado todo según sus instrucciones. Su nuevo personal está listo, su identidad falsa ha sido registrada y la residencia que hemos elegido para usted cumple todas las especificaciones requeridas. Fue entonces cuando lo sintió. Una mirada. Entre los hombres del grupo, uno de ellos la miraba fijamente. No parecía particularmente valiente o especial, pero algo en su expresión la molestaba. Tal vez era la curiosidad obvia, o una admiración mal disimulada. Pero ella lo sabía. Y odiaba esa mirada. Sonrió. Suavemente, sin prisa. Levantó la mano con delicadeza, como pidiendo silencio. Su dedo índice se posó sobre sus propios labios. Luego, apuntó al hombre con su mano en forma de pistola. ¡Bang! Su cabeza explotó. No hubo sonido de disparo, ni fogonazo de pólvora, ni arma visible. Pero la parte superior de su cuerpo quedó destrozada en un instante. Todo lo que quedó fue su torso sin vida, los restos desparramándose por el muelle, mientras el resto de su cuerpo se desplomaba hacia adelante, empapando el hormigón de rojo. Los demás hombres se atragantaron. El líder se quedó paralizado, con los ojos muy abiertos mientras contemplaba el cuerpo mutilado de su subordinado. La mujer miró el cadáver con desdén. Desprecio ese tipo de mirada. Con un movimiento tranquilo, sacó un pañuelo del bolsillo, limpiando las pequeñas salpicaduras de sangre que habían caído sobre su rostro impecable. Llévame a mi nueva residencia, dijo, con voz carente de emoción. Ya he perdido demasiado tiempo con gente repugnante. El líder, aún tembloroso, hizo rápidamente un gesto a sus hombres para que la guiaran. Entró en el coche designado y las puertas se cerraron suavemente tras ella. Dentro del vehículo, su pecho subía y bajaba irregularmente. Se mordió un dedo y los dientes se clavaron en su pálida piel. Sus ojos ámbar brillaban de emoción. Por fin había llegado a Japón. Y pronto, por fin podría emparejarlos. Como siempre había deseado desde que llegó a este mundo.